Buenos días para todos, mi nombre es Giovanni Bernal, soy administrador de empresas en proceso de especialización en macroeconomía, soy tesorero del Consejo Municipal de Fusagasugá. Me pidieron que hablara acerca de las consecuencias que había traído consigo el COVID-19 para nuestra sociedad, a todo nivel, valga decir, a nivel económico, social. Pues creo que primero que todo vale la pena empezar por decir que le hemos dado una trascendencia, creo que mayor de la que merece a esta enfermedad. Eh, Ha sido declarada pandemia por la facilidad de contagio que tiene. Eso es importante y es claro tenerlo en cuenta. No quiero decir que no estoy de acuerdo con las medidas que se hayan tomado, pero hasta cierto punto es importante que tengamos muchísima mesura al tomar decisiones sobre todo que pueden afectar la economía. Eh, Dándole un poco de preámbulo a todo este tema, pues es importante tener en cuenta que el COVID deja en promedio unas 150.000 muertes diarias. Estamos hablando de vidas humanas, por supuesto que duelen y nos deben doler a todos. Pero enfermedades como el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual dejan a diario más de 390.000 muertes. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista de las cifras, pues entraríamos a ver que se trata de un alarmismo que nos lleva más allá, ¿sí? Que tal vez estamos tomando medidas apresuradas. El aislamiento preventivo tiene un fin específico y es simplemente hacer que la curva de contagio baje. Esto lo hemos escuchado en todas partes, pero ¿qué quiere decir la curva de contagio? Sencillamente es el número de contagiados que en un lapso de tiempo se pueden presentar. Necesitamos bajar esa cantidad de contagiados. ¿Para qué? Sencillamente para que nuestro sistema de salud pueda adaptarse y poder ofertar esos servicios que necesitamos para darle atención a los contagiados de COVID-19. ¿Por qué? No todos los contagiados de COVID-19 necesitan ser hospitalizados y solamente una pequeña porción de ellos necesita cuidados intensivos. Pero como se trata de un virus de fácil propagación, pues la mayoría de la población va a resultar infectada al final del día. Entonces, pues debemos estar preparados para que cuando se requiera de cuidados intensivos, pues tengamos las suficientes unidades de cuidados intensivos para dar atención a estas personas que lo necesiten. ¿Sí? 100 veces más personas mueren de hambre que por el COVID-19, pero el COVID-19 tiene un arma a su favor y es que tiene las redes sociales para publicitarlo. Los medios de comunicación también han dado una cobertura que no ha tenido ningún otro evento en los últimos años. Todos los medios de comunicación hablan del COVID-19 y eso hace que en la población general se cause un gran temor. Estamos hablando entonces de una pandemia más mediática que otra cosa. Es supremamente importante que tengamos en cuenta que las medidas que ha tomado el gobierno son solamente para eso, reducir o bajar o aplanar esa curva de contagio, pero que cuando salgamos de este aislamiento, muy seguramente muchos nos vamos a contagiar. Que tenga un desenlace mortal o no, Dios no lo permita que sea mortal, pues depende de el sistema de salud y las medidas que hayan tomado en este tiempo de aislamiento que les permitió prepararse para ello. Eso es claro y es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Sí? El impacto económico, que es lo que nos concierne realmente en esta ocasión, el impacto económico que tiene no tanto la enfermedad en sí, sino las medidas que a causa de ello se tomen. La economía no es solamente el dinero, no es solamente la riqueza. Muchos contemplamos la economía como el problema de los bancos, de las grandes empresas que tienen sus acciones en la bolsa, que se han visto bastante golpeadas por estos sucesos de las últimas semanas, pero la economía no es eso. La economía es el sustento básico, es el traer alimento a la mesa, es tener esa persona que lo transporta, esa persona que lo vende,
es que en nuestras casas podamos tener todo aquello que necesitamos para subsistir. ¿Y eso cómo se obtiene? Obviamente moviendo la economía. La base de la economía somos nosotros, las personas de a pie, no las grandes empresas. Las grandes empresas pueden producir millones y millones de productos, pero si no hay quien les compre, si la población en general no tiene el poder adquisitivo para hacerlo, pues sencillamente esas empresas no van a vender sus productos o sus servicios y se va a estancar la economía. La medida del aislamiento preventivo o cuarentena que han llamado así, que no lo es un aislamiento preventivo, ha tenido un fuerte golpe a la economía, ¿sí? Y muchas empresas han tenido que dejar de plano de trabajar, incluso han despedido a muchos de sus empleados. Y esto pues obviamente que tiene a la postre un efecto económico muy grande que no vemos en 15 días, pero que ya se está sintiendo para muchas personas, sobre todo que pertenecen a la economía informal. A quienes contamos con un trabajo estable, que digamos un salario, que tenemos unos honorarios por servicios prestados, no nos golpea de una manera tan fuerte. Pero a las personas que viven del día a día, al vendedor de dulces en los semáforos, a quienes venden productos de aseo, puerta a puerta, bueno, en fin, todas estas personas que tienen que trabajar a diario para llevar comidas a sus casas, estas medidas de aislamiento le afectan de una manera gravísima. El tener que cesar sus actividades, el tener que quedarse en su casa y no poder salir a buscar ese alimento a diario, pues va a implicar y va a traer hambruna a su familia. Y entonces ahí es cuando viene el problema social. La mayoría de estas personas que cuentan con bajos recursos podrán estar luego dispuestas a cualquier cosa para llevar ese sustento a sus hogares. Son personas que pueden salir a robar, a matar, a saquear supermercados y en un escenario más grave a saquear casas también. Si saben que sus vecinos o en el barrio más rico de la ciudad, esas personas sí cuentan con lo que a ellos les está haciendo falta, pueden tomarse perfectamente esos hogares a la fuerza y saquearlos. Es un problema social grave y puede prestarse para que vivamos una anarquía que nos lleve a un problema aún más grave. La economía, debido a estas medidas, puede colapsar. Es importante, y por eso no se pueden tomar medidas a la ligera, es importante que el gobierno nacional, cuando termine este aislamiento preventivo el 13 de abril, pues piense muy bien qué es lo que va a hacer, ¿sí? No son medidas que se puedan tomar a la ligera, como lo dijo la alcaldesa de Bogotá, que nos preparáramos para una economía de emergencia. No es fácil, no es fácil. Hacer esto haría que todo el sistema colapsara, ¿sí? Cuando se presentan problemas de salud, esos problemas de salud afectan a la economía, pero si la economía se afecta, el sistema de salud requiere de que esa economía, ese motor económico continúe avanzando, de lo contrario no va a poder subsistir. Si sencillamente perdemos nuestros empleos, si no hay circulación monetaria, si nadie tiene el dinero para pagar esos servicios de salud, pues sencillamente no se van a prestar más servicios de salud y se acrecentaría el problema gravemente. No tendríamos ni siquiera cómo pagar los médicos. Y pues en un mundo capitalista las personas trabajan por un dinero, por un salario, por recibir algún tipo de remuneración. En cuanto a la finanza pública, pues obviamente que esto va a tener un efecto supremamente fuerte. Si el aparato productor, si la economía privada no se mueve, que son quienes a la larga aportan con sus impuestos, y los impuestos obviamente que pagamos todos a las finanzas públicas, pues no vamos a tener tampoco para invertir o para hacer esa reinversión social, no vamos a tener para sufragar los gastos de funcionamiento, de
alcaldía, consejo en este caso, tenemos que tener en cuenta que esto no es solamente un problema de salud, es un problema económico. Después del 13 de abril lo más sensato sería que pues fuéramos retomando con las medidas de prevención que lo ameriten los expertos médicos, pero que retomáramos poco a poco nuestra vida. No podemos seguir aislados y no podemos seguir en cuarentena porque el mundo no puede parar. Vendría entonces una recesión económica gigante si así fuese, y pues el hambre que afectaría a todo el mundo también sería escandalosa. Mm, Casi 2 millones de personas han muerto en este trimestre debido al hambre, ¿sí? Pero esas cifras no las tenemos, porque como ya lo mencionaba, estas cifras no afectan a todo el mundo, como sí lo puede hacer el COVID por su facilidad de contagio. Entonces son cifras que quedan de lado, pero la cantidad de muertos que esta pandemia está dejando, pues no es una cifra tan escandalosa. Vuelvo y lo digo, no quiero subestimarlo, no quiero subestimar la enfermedad como tal. Por supuesto que nos afectaría muchísimo y hay que ponernos en el lugar de las personas que han sido afectadas, quienes han visto morir a sus padres, quienes han visto morir a sus hijos. Es un problema complicado, obviamente que me pongo en el lugar de ellos y por supuesto que ve uno una afectación psicológica considerable. La economía, vuelvo y lo digo, no es un actor aislado. De la economía dependemos todos, ¿sí? No se trata solamente de esos eventos económicos, macroeconómicos que vemos, como lo mencionaba antes. Pues la economía de un país depende de que ese sector privado, sobre todo, la inversión, quienes generan empleo, lo puedan continuar haciendo. De lo contrario, pues el Estado no está en la capacidad, obviamente, de solventar todas las necesidades que tienen sus ciudadanos. Entonces, pues tiene una injerencia supremamente fuerte la afectación económica que se está produciendo debido a esta situación del COVID-19. Esperemos que encuentren una vacuna pronto. Vamos a tener que aprender a convivir con este virus. Muchas personas ni siquiera van a presentar síntomas, otros van a tener unos síntomas muy leves que ni siquiera van a requerir hospitalización. Solo un porcentaje de ellos va a ser hospitalizado y pues si requiere atención de cuidados intensivos, esperemos que el sistema de salud ya haya estado preparado para tener los respiradores que hagan falta para pues brindarle la atención correcta o la atención que necesitan estas personas contagiadas. Recordemos que solamente el 3% a nivel mundial de las personas que se contagian fallecen. Y fallecen porque sus síntomas se complican y no pueden ser atendidos en las unidades de cuidados intensivos. Es algo que debemos pensar. Debemos atender al aislamiento para permitir que nuestro sistema de salud se adapte, pero pienso que es necesario que a partir del 13 de abril empecemos a retomar nuestra vida. Que se reactive de a poco la economía nuevamente, porque con solamente estos pocos días que llevamos de aislamiento, con muchas empresas paradas en su totalidad, la desaceleración económica que vamos a vivir y que vamos a tener va a ser fatal, fatal para toda nuestra vida. Los efectos económicos que tiene una pandemia pueden verse incluso por décadas. No es algo fácil de manejar. Por eso no es fácil que nuestro presidente haya tomado esta decisión de aislarnos durante 19 días y no va a ser fácil que la prorrogue. Muchas personas incluso he escuchado, muchas personas agradeciendo, por supuesto que lo agradecemos, yo también, que el gobierno haya decretado y haya... fue algo así como una advertencia a los empresarios
diciéndoles que debían mantener los empleos. Muchas empresas no lo pueden hacer, no tienen el suficiente flujo de caja para hacerlo. Y pues si nos ponemos del lado del empresario, yéndonos al sector privado, pues es muy complejo mantener salarios por un mes o 2 meses o 3 meses si se llegase a alargar este periodo de aislamiento. No es posible si no se está produciendo. Si no estoy generando ingresos, pues va a ser muy difícil que pueda solventar esos gastos que trae consigo el funcionamiento de la empresa, de una empresa que por sí no está funcionando. Es un tema complicado, muy complejo. Digamos que analizarlo desde el punto de vista de las cifras tiene unas implicaciones grandísimas. Cuando lo analizamos desde el punto de vista de las cifras es cuando entendemos realmente pues cuál es el efecto real que tiene esta pandemia y el efecto real de las medidas. En Europa hemos visto con bastante alarma la cantidad de muertos que hay en países desarrollados que tienen un sistema de salud mejor que el de Colombia, mejor que el de los países tercermundistas, y pues nos causa gran angustia, nos causa angustia porque nos puede llegar a nosotros, ¿sí? Pero tengamos en cuenta, y la gran reflexión en este caso es que no podemos parar y no podemos dejar de vivir por temor. No podemos permitir que si entramos a una recesión económica, a una economía de emergencia, como lo dijo la alcaldesa de Bogotá, que nos preparáramos para una economía de emergencia. Si llegamos a eso, van a haber más muertos de hambre, más muertos por inseguridad, por la situación que ya les comentaba hace un momento. Van a haber más muertos por la falta del dinero para suplir sus necesidades que por este virus que estamos afrontando en este momento. Muchas gracias. Es una opinión muy, diría yo que humilde, es una opinión muy superflua. Quisiera profundizar más acerca del tema, pero pues obviamente que es un tema bastante largo y complejo. Espero verlos en otra ocasión. Muchas gracias.